Hola a todo el mundo, iba a decir día sábado, pero ahora día domingo, porque el día que lance esto va a ser un día domingo y para mí va a ser helado, lluvioso. Aún notan que tengo un problema en la garganta, pero a mí me encanta hacer este tipo de videos, tanto los otros videos que hago. A ver, lo he estado pensando y los videos de una crítica a mi estilo, que a mí me gusta que sea el resumen de la semana, en realidad algún tema de la semana, los voy a empezar a lanzar los días viernes, ya no el día sábado, sino que el día viernes, ya que el podcast va a ser el día sábado, así que cada canal va a tener un poco de descanso entre sí y los resúmenes de anime se van a mantener los mismos días martes. Pero aquí lo que interesa es una crítica a mi estilo. Ya, como siempre, no te pediré que te suscribas, que compartas, que le des like. Ahora, si a ti te gusta el contenido, te agradezco la cooperación que me das. Y de verdad, de todo corazón, porque así vamos creciendo un poquito a poquito y yo puedo seguir haciendo estos videos que me gustan tanto. Y si vas a hacer algún comentario, que es lo que pido de todo corazón, porque yo en realidad lo trato de hacer con todo el respeto posible, los comentarios aquí abajito en la cajita y nos estamos viendo y leyendo y yo respondo lo que puedo, ¿ya? Ok. Obviamente, disculpen. Obviamente un día domingo, hoy sí, dale con día sábado, ya. Un día domingo, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Ay, ¿de qué personaje ustedes creen puedo hablar hoy? Lo siento, yo quería tirar un personaje de la izquierda, pero lamentablemente me salió un personaje de derecha. Pero pongámonos cómodos, porque hay harto de dónde cortar en este tema. Verán. Perdón, día de lluvia, así que el internet de la TAM no está muy bien que digamos. Pero lo que vamos a escuchar de fondo, y si es que se aclara en el momento, es una entrevista que hace pocos días atrás el señor Mañalich, y que habla de ciertos temas que yo en realidad no tendría cara para mencionar. ¿Qué es lo que pasa? El señor Mañalich fue durante 2 tiempos consecutivos, durante varios años, el ministro de Salud de Chile. El tema es que en el caso de la pandemia lo tuvieron que sacar porque ya no había forma de tapar la embarrada tras embarrada que se mandaba. Ahora, este caballero tiene la cara dura de mencionar ciertas cosas y criticar el tema. Yo sé, de acuerdo, todos somos libres de criticar lo que se nos da la gana, pero cuando tú cometes errores del calibre que le costaron vidas a un país porque no tomaste las medidas correspondientes, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Ahora, ¿qué les voy a mostrar? Como les dije, es un video que pertenece al programa Contigo en Directo, que es del canal de Chilevisión, que pertenece a Chile, ¿ya? Y que se lanza todos los días de lunes a viernes en la tarde después de las noticias. Así que vamos a escuchar y yo voy a ir comentando ciertas cositas sobre el tema, ¿de acuerdo? Así que vamos, ¿qué más puedo decir? Que no alargo más el tema. Sobre esto y también sobre su evaluación de la situación crítica en que estamos en materia de virus respiratorios en este momento en el país. Pablo. Así es, Cari, me encuentro con... Voy a subir un poco, se me olvidó que tengo que subir el volumen acá, a ver. Ahí, ya. Ahora sí. Vamos a escuchar lo que tiene que hablar. A ver, verán, es invierno en Chile, por lo tanto, cuando en un país hay invierno, obviamente los niños se enferman. Estamos pasando 2 épocas de pandemia, 2 años de pandemia. Por lo tanto, el hecho de ocupar mascarilla debilitó, por así decirlo, el combate a ciertas infecciones. Y obviamente que es invierno y los niños no se cuidan porque son niños. O sea, entiendan, son niños,
ya somos nosotros los adultos que tenemos que cuidar a los niños y enseñarles que se tienen que cuidar. Bueno, hubo una alza muy grande de enfermedades respiratorias. ¿Y por qué yo digo es común? Porque tienen que entender, si mi hijo no fuera al colegio, yo creo que porque en los 2 años de pandemia no me respira. Entonces, tú donde hay aglomeraciones, es normal que hayan virus, son niños, somos gente, respiramos en común un aire, ¿ya? Es entendible. Ahora, te tienes que cuidar. ¿Y qué es lo que pasa para controlar las enfermedades respiratorias? El gobierno de Chile les pidió a los padres y a los colegios o instituciones estudiantiles que los alumnos se presentaran con mascarilla. Bueno, aquí tenemos al señor Mañalich, ministro de Salud de Chile, hablando sobre el tema, que hay que ser muy caradura. Con Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, lo adelantábamos al inicio del programa. Y Cari, a ver, hay harto que hablar y quiero comenzar con este tuit que realizó el expresidente Sebastián Piñera hoy día, eso de las 9:30, 9:45 de la mañana, donde el expresidente Piñera ofrece su equipo médico, el que estuvo presente Jaime Mañalich, ofrece su equipo médico para combatir esta crisis sanitaria. Ese tuit también generó harto revuelo. Y justamente quería empezar, Jaime, preguntándole por eso, por este tuit que el presidente Piñera ofrece su equipo médico. Tengo entendido que habló con usted a primera hora hoy día y después realiza ese tuit. Si nos puede contar, dentro de lo que se pueda, cómo fue esa conversación, qué le dijo el expresidente Piñera y a quién más Disculpen, voy a contactó. retroceder, que tenía que bajar el volumen ya. Habló con usted a primera hora hoy día y después realiza ese tuit. A ver, ¿qué es lo que dice? Dada la gravedad de la crisis provocada por virus respiratorios y a la muy lamentable muerte de 2 infantes que no pudieron recibir el tratamiento necesario, el equipo médico que enfrentó la pandemia del coronavirus durante nuestro gobierno está totalmente disponible a colaborar. Hay que ser muy... Perdón, pero hay que ser muy cara dura. Usted, señor Piñera, tiene que ser muy cara dura cuando hay audios donde usted se negaba que el coronavirus estuviera cerca, esencialmente el ministro de Salud en ese momento. O sea, si yo me pongo a buscar comentarios y citas que usted tenía en esa época, no dejas pero en blanco. O sea, de verdad. Estamos aquí con la situación. Hay que ser pero muy carerraja. Señor Piñera, ¿usted que le costó 6 meses entender que estábamos en una pandemia? ¿Usted manda Ay, no, señor. O sea, yo no había visto esto, pero está cada vez mejor. Y eso que estamos recién empezando. Si nos puede contar, dentro de lo que se pueda, cómo fue esa conversación, qué le dijo el expresidente Piñera y a quién más contactó. Fue una conversación extraordinariamente breve, voy a decir menos de 1 minuto, temprano en la mañana, creo que antes de las 8. Estoy muy preocupado porque la situación, la que conocemos y Karina recién ha descrito, y preguntó si yo estaría disponible para ofrecer colaboración. Yo le dije que por supuesto que sí. Ya me dijo, cualquier cosa te llamo. Eso fue todo. Y yo entiendo que llamó también a otras ex autoridades y después, como tú dices, Pablo, tuiteó ese que ponía a disposición a nombre nuestro, ¿no es cierto?, cualquier capacidad que pudiéramos tener. ¿A quién más llamó, Jaime? El señor Mañalich y señor Piñera, les recuerdo que no pueden meter mano en un gobierno, porque cuando la Concertación o la izquierda en su momento quiso ayudar por el tema del coronavirus o el COVID-19, ustedes no lo permitieron. Es más, hablaron de proselitismo político. Mira quién vino a hablar, porque estamos hablando de personas que pusieron prácticamente a todos sus familiares en el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, por favor? No lo sé. Pero lo que usted cree. Yo sé. Yo creo que llamó a Paula Daza, a Luis Castillo, a todos, ¿no es cierto? Enrique París, me A Luis imagino Castillo que... también. A ver, esperen un momento. Miren, yo sé que esto no lo debería hacer porque voy saltando de una cosa a otra, pero es que, ¿saben qué? Me da tanta rabia este tema, pero tanta rabia. Escuchen esto.
Si llegamos a tener 430.000 casos, estamos preparados. El presidente Sebastián Piñera confirmó el paso a la fase 4 del plan para tratar la pandemia en Chile. Y estamos preparados para enfrentarla. Vamos a tener, en consecuencia, que prepararnos para que en el momento de mayor contagio tenemos que estar preparados para atender a 100.000 enfermos simultáneamente. ¿Por qué no se decide? Al final, ¿por qué no se pone arriba de la mesa la... Esto fue el 20 de marzo y aquí el coronavirus llegó en febrero. A principios de febrero, si no mal me equivoco. Y el conteo que van teniendo es muy chistoso porque después les voy a mostrar otra cosa. cuarentena total? ¿Qué es lo que explica esta decisión, o por lo menos la no decisión de parte de la moneda, para que la gente lo tenga claro? Porque aquí la información es fundamental. Don Andrés, ¿qué entiende usted por cuarentena total? Ya hay una persona fallecida que además tenía una enfermedad de base, Un deterioro psicoorgánico muy severo. Era portadora de un cáncer. Si llegamos a tener... ¿Ven las excusas que ponen? Bueno, yo les quiero mencionar que CIPER, lo que nombra acá, CIPER, que me voy a ir de inmediato a esto, CIPER hizo una investigación, ¿de acuerdo? ¿Cuál era esa investigación? Se las voy a leer. Al menos 21 correos electrónicos que circularon entre los altos funcionarios del Ministerio de Salud en los momentos más críticos de la pandemia muestran errores e inconsistencia en el conteo de los fallecidos, lo que provocaba que se informara al país un número menor de decesos. Y esto se comprobó, o sea, nombraban menos decesos y eran como 100 más. O sea, así de simple. Los emails de los datos internos y el registro de fallecidos que llevaba el gabinete del entonces ministro Mañalich, en el que participaban asesores de la presidencia, los correos mostraban la trama de cómo las diferencias entre la cifra de fallecidos que se reconocía públicamente y la que se manejaba en el interior de MinSal creció hasta llegar a ser el doble. Finalmente se transparentó en julio del 2020. O sea, estos tipos hicieron lo que quisieron. El 10 de mayo de 2020, la diferencia en las cifras ya era insostenible. O sea, ya no se podían callar, si ese es el tema, ya no se podían callar. Mientras el entonces ministro de Jaime Mañalich comunicaba al país que Chile acumulaba 312 fallecidos víctimas de la pandemia del COVID-19, los registros internos del Ministerio de Salud MinSal eran más abultados. Según un correo electrónico, el martes 12 de mayo de ese año le envió el jefe del departamento epidemiológico, Rodrigo Fuentes, a su superior, Johanna Acevedo, jefa de la división de Planificación Sanitaria DIPLAS, los equipos técnicos del ministerio tenían problemas para elaborar los informes porque las cifras que manejaban no alcanzaban con lo que comunicaba el ministro. O sea, habían tantos muertos que estos tipos lo tapaban y decían, no, si no son tantos, te vienen con una semana de retraso. O sea, con eso se justificaban. Tenemos el siguiente problema con nuestro informe epidemiológico corto. Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro. La diferencia entre la cifra de fallecidos que tenemos en la Epivigila versus la cuenta pública del ministro sigue aumentando específicamente. No podemos hacer la tabla 4 del informe y varios otros gráficos y tablas que ocupan esta cifra y que tenemos en mano. Razón por la cual no pudimos publicar el informe ayer hasta no tener claridad de esto. O sea, y estos son los correos reales. Por Dios, no sé si en su pantalla se logra ver. A ver, sí se logra ver. Pero estos son los correos reales. Esto existió. Esto pasó.
O sea, ¿con qué cara este tipo puede decir, no, es que le damos el apoyo si estos mintieron? El equipo de salud de ese tiempo mintió. ¿Que pueden ayudar en mentir? Ya sé, como son de la izquierda los que están gobernando en estos momentos, no te preocupes, vamos a mentir y vamos a aumentar la cifra. Sí, porque nos conviene, ¿cierto? Si nosotros cuando estuvimos en el poder no nos convenía decir la cantidad de muertos, que eran el doble de lo que nosotros decíamos, o sea, que el ministro decía, bueno, ahora que nosotros vamos a ayudar, no se preocupen que vamos a aumentar la cifra. Será, no sé, porque quizás pongan las cifras que ustedes no contaron en ese momento. O sea, hay que ser muy... hay que ser demasiado, ¿ya? Bueno, ustedes pueden seguir leyendo esto. Yo voy a dejar el link para que lo sigan leyendo porque es un informe súper largo. Pero súper largo, ¿ya? De hecho, se hizo una investigación. Fueron 72.000 emails de las casillas de ex ministro de Salud de Jaime Mañalich y Enrique París, de la ex subsecretaria Paula Daza, de la entonces jefa de DISPLA. A ver, ¿saben lo que a mí me molesta? Que en ese tiempo se hablaba de la camisa de la señora Paula Daza, que lo que importaba que era los muertos y cómo estaban atacando la pandemia. O sea, es increíble, chiquillos. De verdad, yo les voy a dejar este informe para que ustedes lo lean, porque en realidad es bastante extenso. Si ustedes ven, CIPER, que es un canal independiente de información que, como le dije, ni derecha ni izquierda, pero hacen una investigación bastante clara de muchos meses. Ahora, si ustedes se pueden hacer socios de CIPER, yo varias veces te he nombrado, así que te estoy tirando sponsor por si escuchan en algún momento. Pero si ustedes pueden ir a CIPER y hacerse socios, los van a ayudar porque son un periodismo independiente que en realidad aún no se ha manchado. Así que aprovechen el momento, ¿de acuerdo? Mire, aquí hay una tabla, o sea, CIPER la lleva, o sea, sinceramente la lleva. Bueno, sigamos con el tema porque son 19 minutos. Karina en el estudio dice que sabe. A ver, Karina. Sí, pues. Es que viene la segunda hoy día, sí, lo contó además públicamente Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales, que además ofició como la persona que gestionaba camas, ¿no es cierto?, entre la red pública y privada durante la pandemia. Él contó, hizo una evaluación de la situación. A ver, señores, por favor, periodistas también. O sea, ¿hasta cuándo? De acuerdo, murieron 2 niños y lo lamento porque debe ser el dolor más horrible de los padres, pero también tienen que entender que no habían camas cercanas porque el sistema privado en Chile le negó las camas a esos niños. ¿Y por qué le negó las camas a esos niños? Porque era una deuda del gobierno anterior que no se ha podido saldar, porque en estos momentos les recuerdo, señores, que Chile no tiene plata porque nos dejaron en pelota el gobierno anterior. O sea, ya, pues paren un poco. Dijo que se necesita aquí un gestor de emergencia, que ha conversado él con la ministra de Salud en las últimas horas y que está dispuesto a colaborar. No ha señalado si es que le pidieron la colaboración, dice que ha conversado, pero también se suma y se sumaría al equipo médico, en realidad el Ministerio de Salud, que pertenecía al gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que ahora se está poniendo a disposición. ¿Usted no sabe, Jaime, si es que lo van a reclutar a Luis Castillo para poder trabajar en este momento puntualmente gestionando camas? Si logran contratar a Luis Castillo, me pego un tiro, porque ya estamos hablando, yo ya les demostré en una investigación que lo hizo a través de la Ley de Transparencia de Chile y que CIPER lo demostró, que ellos mintieron una y otra vez descaradamente al pueblo. Así que, por favor, ni se les ocurra contratarlo, no seamos tan cabeza de para contratar a este tipo de personas que nos mintieron descaradamente las muertes de personas. O sea, ¿saben? O sea, ¿se acuerdan de la situación de la pandemia que lamentablemente uno ni siquiera podía despedirse de sus muertos porque era tema de protección sanitaria? Y les recuerdo, por si ustedes no lo sabían, que en ese tiempo se murió un tío que protegió al señor Piñera cuando le robó al banco, ya que ya he mencionado sobre ese caso, ya voy a hacer un tema sobre eso. Y
como era el presidente de Chile, él llegó y abrió la tumba. O sea, llegó y abrió el cofre. De hecho, hay videos sobre eso. Por eso digo, voy a hacer un tema sobre englobarlo, porque hay que ser muy, pero muy cara dura. Pero de verdad que hay que ser cara dura. No, propaganda, no quiero propaganda. Apúrate. Pero ¿se dan cuenta lo cara dura que son estos tipos? Yo creo que cada persona tiene capacidades muy destacadas, y el caso de Luis Castillo, nosotros le pedimos al inicio de la pandemia que se dedicara precisamente a lo que usted menciona, Karina, lo hizo extraordinariamente bien. El señor Castillo, les vuelvo a recordar que hubo temas de que no se lograban tener concordancia con el conteo. Se los vuelvo a leer. A ver, estaba más arriba. Vamos a revisar. Les vuelvo a leer el email que rompió toda esta cadena. Tenemos el siguiente problema con nuestro informe epidemiológico corto. Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro. La diferencia entre la cifra de los fallecidos que tenemos en EpiVigila versus la cuenta pública del ministro sigue aumentando. Específicamente, no podemos hacer la tabla 4 del informe y varios otros gráficos y tablas que ocupan otras cifras y que tenemos a mano, razón por la cual no pudimos publicar el informe ayer hasta no tener claridad de esto. Adjuntamos el informe para tu conocimiento e instrucciones. Esto ya se comprobó que fue así. Así que no me vengas a decir que tu equipo fue terriblemente transparente y terriblemente efectivo. Sí, fue efectivo para mentirnos en la cara la cantidad de muertos en Chile. Porque si nos hubiesen contado la cantidad de muertos que había en Chile, el chileno se hubiese tomado más en serio lo que era la epidemia, señores. En el sentido de ir a las clínicas privadas, eres un anestesista muy calificado en tratamiento intensivo precisamente, y decir, mire, en esta clínica pongan 4 respiradores más, 6 camas más, transformen esta unidad, yo, Ministerio de Salud, ponemos los respiradores que habíamos importado. ¿Qué ingreso de paciente a privado si los privados fueron los que se negaron? Dijeron de que como el Estado les debe plata, no van a recibir a nadie. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿con qué plata vamos a pagar? El Estado no tiene plata en estos momentos. Está liberando tanto dinero, ¿ya? Porque ustedes no quieren la reforma tributaria. Tendríamos más plata si ustedes aprobaran la reforma tributaria. Pero como no aprueba la reforma tributaria, no hay plata para pagar. ¿De dónde sacan más plata? ¿De dónde sacamos más plata, Chile? ¿En serio? ¿De verdad me estás diciendo esto? Entonces saquen una ley para obligar a las clínicas a sí o sí aceptar a los pacientes. Ahí sí te creo. Pero no, es que, vamos, ¿qué más le vas a regalar a las clínicas? Dime, ¿qué más le vas a regalar? Le regalaste a la edificación Riesgo, al Teatro Riesgo, no sé cuántos millones de dólares, que no se ocupó absolutamente nada de eso, ya, al espacio Riesgo, ya, porque, por si ustedes no lo sabían, se contrató, se arrendó un espacio en el espacio Riesgo, donde habían una cierta cantidad de camas que nunca se ocuparon, que jamás se ocuparon. Pero hay un desfalco de dinero que ellos provocaron porque como tenían el arrendamiento, y esto es lo más entretenido, tenían el arrendamiento, pero no fue nadie. Jamás se ocuparon esas camas. Y si es que se ocuparon, no lo ocuparon más de 20. No, sí, esto sí es ser cara dura, pero es increíble. Y en ese sentido creo que él tiene una capacidad extraordinaria. Al revés, porque estos son temas de Estado. Como ministro de Salud, yo le pedí a la ministra Jimena Aguilera, en ese tiempo, ¿no es cierto?, académica, que asumiera la coordinación del grupo de apoyo al Ministerio de Salud, coordinación, el grupo experto, y creo que en ese sentido la situación, en especial hoy, de los lactantes... ¿De qué situación estás hablando si no pasó nada? Si ustedes ocultaron todo, si murieron hartos chilenos, es más, muchas veces se supo que las personas con COVID no podían o no se quedaban en los hospitales porque no existía ley de COVID. Por lo tanto, si te enfermabas y estabas ahí trabajando, te echaban porque no había licencia para COVID.
paradójico y ridículo, pero fue así. O sea, mucha gente iba, se comprobaba que tenía COVID, lo mandaban para la casa con licencia y ellos evitaban decir que tenían COVID y seguían trabajando. ¿Por qué? Porque no existía la licencia en la CUMPIN para cumplir las reglas del COVID, porque como se tenían que quedar cierta cantidad de tiempo. No, sí, aquí de verdad, o sea, la cara dura, señor Mañalich, no, o sea, de verdad que me estoy enojando con este tema porque este tipo es muy cara dura, pero muy re cara dura, o sea, es un negacionista total. Y a todo esto, este tipo, por si ustedes no lo sabían, también hay un caso famoso detrás, donde una persona famosa en Chile tuvo un hijo, ya, y lo terminó perdiendo gracias a las indicaciones de este caballero. ¿Por qué? Porque el niño estaba enfermo. Pero como el niño, como el señor Mañalich dijo, no, si está sanito para que vaya a pasearse, la mamá le hizo caso. Tomó al niño y salió. ¿Pero qué pasó? Que murió. Y el señor Mañalich dice, no, si yo no fui. Ay, ella cuenta en una entrevista completa lo que sucedió. ¿Saben qué? Les voy a pasarle, les voy a dejar el link de las entrevistas si es que la encuentro, para que vean de qué calibre este personaje. O sea, ya hay mucho ya. De los niños menores de 1 año es tan seria, es tan crítica, que cualquier ayuda que se pueda conseguir para que proteger a estos menores tiene que ser bienvenida. Ya, pero como usted mismo lo relata, usted en su minuto le pide ayuda a la actual ministra de Salud, Jimena Aguilera, colaboración, porque no todos los médicos son expertos en todo. Y eso también hoy día me quedó clarísimo. En la mañana conversaba con el ex subsecretario Jaime Barros, que también mencionaba eso, que aquí es necesario tener personas que tengan conocimiento de lo que significa gestionar camas, como Luis Castillo, y que además tenía conocimiento respecto de las posibilidades que hay de la convertir gestión de camas de adultos. Excelente gestión de camas. Lo vuelvo a decir, aquí en Chile siempre faltaron camas, pero como nunca se supo en total, porque yo les puedo decir que se supieron de muchos casos que como no habían camas, murieron en sus casas. Y el tema es que cuando tú mueres en tu casa, no hay informes de la cantidad de muertos de los que murieron en su casa. Miren qué forma tan hermosa de organizar, pero miren qué organizaditos son. Para niños, que no es un proceso fácil. Él me contaba que, por ejemplo, que es más fácil lo que se hizo en pandemia, que era reconvertir camas de niños para adultos, que hacerlo al revés. Entonces, considerando que este escenario es tan delicado y que a lo mejor necesita una preparación especial, ¿usted esperaría que se les pidiera ayuda, en este caso a Luis Castillo o a ustedes como ex autoridades, para poder colaborar en esta situación? Sí, periodista, como hicieron tan bien, y esto es lo otro, los periodistas brillan por su inteligencia. Pero qué manera, o sea, ya se mandaron el Condoro, hay una investigación. Este tipo tuvo que salir porque en realidad había una investigación súper potente a saber. Y contratar a un ex asesor, repartidor de camas en su tiempo de Mañalich. Mucha excelente pregunta, señora periodista, pero excelente pregunta. ¿Situación de emergencia? El ministerio tiene muchas capacidades y gente que convocar. Nosotros estamos a disposición y depende, por supuesto, de la autoridad a quién pedirle ayuda y no vale la pena insistir mucho en ese punto. Respecto a lo que usted señala... Sí, es que no vale la pena insistir en ese punto porque después van a enrostrar en la boca si vuelve a morir un niño, que son 2. Yo sé que en Chile no debería morir ningún niño, pero en este caso fueron 2 porque la salud privada no permitió que los niños fueran ingresados en los distintos... el distinto establecimiento, pero después se limpian la cara y la boca diciendo no, es que el gobierno lo hizo mal, es que el Ministerio de Salud lo hizo mal. De hecho, hace que menos de 72 horas escuché a un tipo de la derecha, de la extrema derecha, diciendo no, es que no vamos a parar hasta que todos salgan de este gobierno porque este gobierno no sirve. Excelente, señor Mañalich. Tuvimos que aguantar con el señor Piñera un movimiento social terriblemente grande porque nos estábamos muriendo de hambre gracias al presidente, y después tuvimos que aguantarlo usted con el desconteo y desinformación de muertos. Excelente, señor Mañalich, lo felicito, señor Mañalich. Nosotros sabíamos hace mucho tiempo que este invierno iba a ser muy duro en sincicial respiratorio. Lo sabíamos por el número muy alto de casos que hubo ya el año pasado, durante el invierno del 2022. Lo sabíamos por lo que pasó en el hemisferio norte con sincicial respiratorio durante el invierno que ellos tuvieron y que coincidió con nuestro verano. Lo sabíamos por la curva de
positividad para sincicial respiratorio que el Instituto de Salud Pública muestra desde hace varias semanas, por lo que pasó en Temuco, por lo que ¿Y pasó si en sabían Concepción. eso, señor Y en ese Mañalich? contexto, ¿no es cierto? Yo Y creo si que- sabían eso de la misma manera que supieron del COVID y que era una pandemia mundial y que bueno, pandemia mundial, valga la redundancia, era una pandemia y se había advertido y se había avisado, ¿por qué esperaron 3 meses para decir que tenía que todo Chile que ocupar mascarillas, señor Mañalich? ¿Por qué no te sacamos eso en cara, señor Mañalich, mejor? ¿Por qué no los periodistas no se ponen los pantalones y hacen las preguntas correspondientes mejor? No hay que remecer el árbol porque no se preparó la red suficientemente a tiempo, prácticamente no se han reconvertido camas para tratamiento intensivo pediátrico en el sector público, no se les ha pedido a las clínicas privadas que aumenten. Le recuerdo, señor Mañalich, para el COVID se les pidió y se les recontrapidió que compraran los insumos correspondientes y no existían insumos. No habían insumos, no habían respiradores, no había camas, no había nada. Después de 3 meses empezaron a arreglarse. Y a todo esto se llenaron las manitos de bolsillo porque la persona encargada de traer los ventiladores, que trajo 500 ventiladores, que no sirvió ni siquiera 10 ventiladores de esos 500 ventiladores, que lo pagamos todo Chile con eso, ¿ya? Y esa es la preparación que tuvieron para el COVID, para una pandemia que se estaba advirtiendo. Sí, señor Mañalich, súper bien. En su capacidad, y ahí una persona, a lo mejor no un intensivista adulto, sino un intensivista pediátrico, podría hacer un gran rol en este rol de reconversión que yo entiendo, ¿no es cierto?, que no es tan difícil como se menciona y disminuyendo la... Por eso mismo, para la época del COVID contrataste a personas que vean epidemias, ¿cierto, señor Mañalich? Por eso saliste corriendo a averiguar a personas que eran especialistas en epidemiología. Uy, me salió. De niños que eventualmente pueden esperar para operarse y podría, producto de la severidad o la importancia de su operación, ocupar una cama de tratamiento intensivo, dejarla libre, esperar esa cirugía y reservar todos esos cupos, igual las salas de recuperación pediátrica, pabellones pediátricas, máquinas de anestesia infantiles. Eso mismo hiciste, señor Mañalich, con el COVID, ¿cierto? Le recuerdo que existen informes que pertenecen a la Ley de Transparencia de Estado que demuestran que usted hizo todo lo contrario, señor Mañalich. Es oxigenación de alto flujo, que es una gran, aporte para los niños que estén en condiciones de crisis respiratoria. O sea, yo creo que hay mucho por hacer y de lo que de la misma manera que se cuidó del niño que le pidió a la señora Campos que su hijo podía salir, ¿cierto? Y que después murió. Sí, señor Mañalich, usted tiene toda la razón, pero toda la razón del mundo. Me sorprenden los cuidados y el amor que le tiene a los niños, señor Mañalich. Le recuerdo que cuando la expresidenta Michelle Bachelet salió corriendo a ver a una niña que se había desmayado en pleno acto, usted fue el primero en criticar a la señora presidenta. Y ella le recordó que era pediatra y que tenía un juramento hipocrático. ¿Y usted qué es lo que dijo? Usted es presidenta antes. Se lo recuerdo, señor Mañalich. Trata es remover y hacer ver que estamos en un brote epidémico de sincicial respiratorio y que el grupo a proteger hoy son los niños menores de 1 año, porque los casos van a seguir aumentando, las camas intensivas no se desocupan de un día para otro. Un niño que entra ahí y necesita un respirador, van a pasar 2-3 semanas para que pueda liberarlo, y por eso urge tomar acciones hoy, no ayer, no anteayer, hoy, mañana. De la misma manera que usted tomó rapidez en las formas como actuó para la epidemia, ¿cierto, señor Mañalich? Por eso no lo sacaron cascando del Ministerio de Salud, señor Mañalich, ¿cierto? Recibir estos niños. Usted ha dicho en las últimas horas que en nuestro país podría morir alrededor de 120 menores de 6 meses por el virus sincicial, si se siguen haciendo las cosas o manejando las cosas como se han hecho hasta ahora. ¿De dónde sale esa cifra? Las tasas, vale decir, de niños menores, en Chile nacen 130.000 niños al año aproximadamente, 75.000 tienen menos de 6 meses, y uno puede calcular muy fácilmente por datos nacionales. En resumen, se sacó el numerito de donde mejor le quepa. Me encantan sus matemáticas, señor Mañalich. El hecho de que existan 160.000 niños no quiere decir que todos se van a enfermar, porque no todos los padres no cuidan a sus hijos. Porque no todos los padres trabajan, o porque hay padres más pesados que otros. Así de simple. Así de simple.
Hay padres que son excesivamente sobreprotectores con sus hijos, hay padres que no son protectores con sus hijos, hay padres que necesitan dejar a sus hijos en sala cuna, hay otros padres que no es necesario que lo dejen en sala cuna. Así que, señor Mañalich, ¿de qué me está hablando? O sea, se sacó la cifra donde mejor le cabía. Históricos e internacionales, cuántos niños se van a infectar, cuántos niños graves, cuántos van a ingresar a un hospital, cuántos se van en tratamiento intensivo y desgraciadamente cuántos, sobre todo si son muy prematuros o tienen otras enfermedades congénitas o de otra naturaleza, tienen grave riesgo de fallecer. Pero ese cálculo entonces lo hizo usted. Lo hice yo con ayuda de mi equipo, sí, claro. Ya, no, es que le preguntaba por si estaba basado. Señores, les vuelvo a recordar de que él tuvo un problema con cálculos, los cálculos no le cuadraban. Bueno, a él sí, en su cabeza le cuadraban, había menos muertos, pero por detrás había más muertos. Excelente, a mí me sorprendió. O sea, como yo dije, o sea, soy adivina. Como estamos en gobierno de izquierda, yo digo que me saco el numerito de mejor donde me quepa y digo, ya, como tú eres de izquierda van a morir más niños. Y cuando yo era de la derecha, moría menos gente. Puede ser al revés porque, te vuelvo a repetir, tus matemáticas no me cuadran. Porque mientras tú decías que habían solamente 3 muertos, en tu espalda teníais 100 muertos. Ahora quizás digas que hay 100 muertos y a la espalda del gobierno, que no debería pasar en ningún gobierno, quizás haya 2 niños muertos. ¿Y por qué? Porque el privado no quiere aceptar a los cabros chicos. ¿Y por qué el privado no quiere aceptar a los cabros chicos? Porque les recuerdo que ustedes dejaron una deuda con los privados, señor Mañalich. Y le recuerdo que usted fue el director de una de las clínicas más grandes y consorcio de Chile que fue investigado también, señor Mañalich. Ahora usted me aclara que lo hace usted en base a las proyecciones y en base a la cantidad de nacimientos, ¿no? No, se fue propaganda. ¿Por qué me toca? No digo yo, ya, sigamos. O sea, la institución que debería calcular esto es la unidad de epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública. Si tú no eres epidemiológico, si tú no estás especializado en epidemia, ¿qué te venía a sacar números y cálculos de dónde mejor te quepa, señor Mañalich? A lo mejor lo han calculado. No tenemos ningún informe. Sabemos ya, desde la alerta sanitaria que se renueve en marzo, que nosotros necesitábamos este invierno 100 camas adicionales de tratamiento intensivo pediátrico, que no están. En ese contexto, a mí me parece que, insisto, no es aquí que haya aparecido... Si no hay plata, no hay cama. Y si ustedes no aceptan la reforma, no hay plata. Y si no hay plata, no hay camas. Y si ustedes vuelven a negarse con la reforma porque son unos cabros chicos, porque no les salió y rompen todas las galletas y no aceptan la reforma económica, la reforma tributaria, no va a haber plata para camas. Así de simple, señor Mañalich, es matemática pura. Presa. Sabemos claramente que esta cosa venía y hay que reaccionar todos juntos como país, como... Bueno, si ustedes sabían por qué la derecha nos suelta una ley tributaria especial para la salud... ¿Sabes por qué? Porque no les conviene. Porque necesitan dejar mal al gobierno actual. Lo vuelvo a decir, señores, ustedes están trabajando por el pueblo porque ustedes salieron a través del pueblo. Así de simple. ¿Hasta cuándo van a seguir con estas pullas estúpidas que lo único que provoca que la gente muera? Porque eso es lo que está provocando. Si no hay plata, no hay salud. Así de simple. Porque no va a haber plata para comprar camas. Y como a ustedes les gusta mal dejar a los gobiernos que no son los suyos mal, perfecto. Felicidades, señor Mañalich. Si la matemática para mí me cuadra, pero perfecto. Estrategia nacional, ¿no es cierto?, de Estado para salir adelante y salvar la mayor cantidad de vidas de niños que se pueda. ¿Y qué le parece que...? De la misma manera que tú salvaste vidas en su momento, ¿cierto? Por eso te demoraste 5 a 6 meses en aceptar que el COVID había llegado a Chile, señor Mañalich, ¿cierto? Que la ministra de Salud diga que esta estimación que usted ha hecho no coincide con sus datos, con los datos del Ministerio de Salud. Dijo, estamos abiertos a recibirlo, lo voy a invitar para que nos muestre su modelamiento. Yo creo que lo que corresponde primero es que el Ministerio de Salud muestre sus datos, cuántos niños han fallecido, cuántos... ¿Escucharon? Voy a volver a retroceder. El ministerio le dice, ven, tráeme tu modelo y estudio. No, pero es que yo los quiero dejar mal primero y muestro sus datos, po. Sí, ¿por qué yo voy a mostrar mis matemáticas, mis super matemáticas, si los quiero dejar mal? Ya, pues, muestren los suyos primero. Primero los suyos y después los míos. O sea,
¿Y por qué te voy a mostrar los míos si tú estás vomitando a capa y espada de que tu modelo es mucho mejor? Bueno, si quieres ayudar, muestra los datos, así de simple, muestra el modelo y se acabó. Pero no quieres ayudar, quieres quedar bien. Tú no eres médico, eres un carnicero. Lo digo yo, es mi pensamiento. Para que nos muestre su modelamiento. Yo creo que lo que corresponde primero es que el Ministerio de Salud muestre sus datos, cuántos niños han fallecido, cuántos están hospitalizados, cuántas camas disponibles. O sea, decir, mire, no tengo idea cuántas camas quedan disponibles en la región metropolitana. ¿Usted se imagina que yo hubiera dicho eso durante la pandemia del COVID, que en una de estas mañanas yo hubiera dicho, mire... Eso fue lo que dijiste, señor Mañalich. De hecho, la verdad, no tenías ni la remota idea cuántas camas tenías, señor Mañalich. No tengo idea cuántas camas... O sea, aquí hay que ponerse las pilas y poner información a disposición y sobre todo prevenir infecciones graves en los niños, tratar a los niños que se enfermen. El ministerio, el Organismo Mundial de la Salud te pidió, les exigió a los países poner sistemas preventivos para el COVID. ¿Y usted qué dijo? No, es que no ha llegado a Chile. Es más, hay una estupidez dicha gracias a usted del presidente, señor, en ese momento, del señor Piñera, que decía, yo mismo voy a hacer que el virus se vaya, porque se le va a pedir que se vaya. Así que yo te pido, COVID-19, que te vayas, que no ingreses a mi país. Sí, lo dijo. Que entrar en una discusión de empate de que en el gobierno de Piñera se hizo esto y no se hizo lo otro, que en realidad el dilema de la última cama, no es así, era así. Los niños están primero, los niños menores de 1 año, y eso es lo que tenemos que concentrarnos. Si queremos después hacer academia, discutir, pelear, bien, los niños hoy día son una urgencia a la que tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos. Porque a mí me interesa quedar bien y dejar mal al gobierno, porque a mí me interesa el gran platito, esa hamburguesa gorda, pero llena de dinero para poder sentarme y seguir haciendo crecer mis bolsillos porque me están ofreciendo la presidencia. ¿O creéis que soy tan idiota para no darme cuenta que te estás haciendo la candidatura presidencial antes que saliera el señor presidente actual Boric? ¿Crees que este chileno es que es ciego, señor Mañalich? Esfuerzo, porque la emergencia sanitaria está reconocida por todos. No hay ninguna duda que estamos en una crisis sanitaria que requiere el concurso de todas las personas que puedan ayudar. Es que ¿sabe lo que preocupa, Jaime? La diferencia en términos de evaluación. Porque aquí, por ejemplo, tengo otra declaración de la ministra Aguilera que dice, a pesar de que tenemos un brote de virus sincicial muy intenso y ha habido fallecidos, sigue siendo un número que está bajo la cifra de muertos por este virus en años anteriores. Entonces, aquí no queda la sensación con esta declaración de que se esté tomando la situación como una crisis, como usted decía, un brote epidémico, ¿no? O sea, lo que sabemos en los centros que reportan vigilancia de virus en Chile, en clínicas privadas, centros públicos, es que normalmente en un año prepandemia, a esta época... Clínica privada que tú manejas, señor Mañalich, porque sabemos que eres director, capitalista y socio. Lo sabemos, señor Mañalich. Por eso los datos los manejas tú, de forma interna en tu clínica. Documentado 400 casos positivos para virus sincicial respiratorio. Este año llevamos 4.600. Nunca habíamos tenido esa fecha esta semana. De 400 a 4.600 el salto. 10 veces más. Y bueno, uno conversa con pediatras de todo Chile y dice, estamos abrumados, la unidad de tratamiento intensivo pediátrico está absolutamente llena en Temuco, en Concepción, donde fuere, ¿no es cierto? Escuchamos hace pocos días al doctor Germán Acuña, del presidente regional de Concepción, diciendo, todas nuestras camas están ocupadas por virus respiratorio, datos cualitativos. Y pedía medidas, etcétera, desesperadamente. Lo mismo decía el presidente del Colegio Médico, el doctor Latorre, respecto a Valparaíso, que está hace varios días ocupada en más de un 100% las camas disponibles de tratamiento intensivo pediátrico. Entonces, yo creo que el Ministerio de Salud... Le explico algo, señor Mañalich. Valparaíso, Santiago, Viña, Concepción, Temuco, las ciudades grandes tienen más población, esencialmente en invierno, porque la población que se viene en el verano a hacer cosecha a los lugares internos se van a las ciudades grandes para estar con su familia. Y si ustedes sabían eso, ¿por qué no dejaron las cosas para el siguiente gobierno lista? Yo le explico, señor Mañalich, porque a ustedes no les interesa. Porque a ustedes les interesaba quedar bien.
Y como saben que con esto va a quedar el actual gobierno mal, porque ustedes hacen bombo y platillo, y me da la impresión que a veces se reúnen entre todos los de la derecha y sacan un papelito. ¡Ay! ¿A quién vamos a acusar constitucionalmente? Porque tenemos que sacarlos a todos. Y ahora le toca al Ministerio de Salud, así de simple. Y como tú eres el pelotudo más pelotudo grande, que en realidad yo dudo que seas médico, sino que eres un verdadero contador de dinero, vamos a hablar después de eso. Así que no vengas a decir, no, es que yo me preocupo por el pueblo. Si te preocuparas por el pueblo, mostrarías tu modelo para poder ayudar al sistema. Pero no lo haces, ¿sabes por qué? Lo vuelvo a repetir, porque te interesa quedar bien tú. Y decir, no, es que el gobierno es malo, yo soy bueno. El gobierno es malo, yo soy bueno. Yo tengo los cálculos reales. Te recuerdo que tú en estos momentos estás siendo investigado y ya fuiste investigado por la Ley de Transparencia de Estado y que hubieron problemas con dinero porque usted metió plata y mano a donde no correspondía. Pero sigamos con esto. Salud tiene que mostrar sus datos y sus proyecciones. La ministra, dando una explicación respecto a la guagua fallecida en San Antonio, decía, pero si todos los años mueren 20, 22, 23 niños por virus incisional, ¿de qué nos extrañamos? No sabemos los datos de cuántos niños han fallecido. Hace 2 días era 1, al otro día apareció, no, mira, son 2, hoy día son 4. No es... Señor Mañalich, de la misma manera que el conteo apareció cuando usted era ministro de Salud. Me encanta cuando la gente habla de basura cuando es la misma basura que tenían ellos mismos. Pero me encanta esto. Es el tema. El tema es salvemos a los niños que están enfermos y que necesitan un tratamiento intensivo y prevengamos que se enferme el mínimo número de niños posible en los días que vienen, en que todavía el aumento de casos por insuficiencia respiratoria va a seguir hacia arriba, hacia el alza. Ari, sí, hay un dato importante, que hay una alerta sanitaria que se mantiene vigente. Sí. Usted me puede corregir, Jaime. Sí, hay una alerta sanitaria que se mantiene vigente y que termina en agosto, claro, que termina en agosto y claro, esta venía por el COVID, pero que se extiende por todas las enfermedades respiratorias que vienen después de la pandemia. ¿Ven cómo se le deformó la cara, señor Mañalich, cuando se da cuenta que el periodista sí sabe que hay una alerta sanitaria? Sí, señores, nosotros aún tenemos una alerta sanitaria desde agosto. Se iba a terminar en agosto del año pasado, pero se ha extendido a través del tiempo y ha aumentado. ¿Qué es lo que quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. Desde el agosto del año pasado nosotros ya no ocupábamos mascarilla. Se dio la opción de no seguir ocupando mascarilla. En todas partes, menos en las instituciones médicas de todo Chile. ¿Cuál es el tema? Que adivinen quién dijo, no, es que no tenemos que ocupar más mascarillas. Fue la derecha quien presionó. Bueno, señor Mañalich, le recuerdo que cuando uno pasa 2 años sin la capacidad de enfrentarse a ciertos virus, el cuerpo se debilita. Se supone que nosotros estamos en fase nuevamente de reacondicionamiento ambiental. Por lo tanto, los niños que tienen menos capacidad de enfrentar porque vienen con menos virus, porque los niños nacidos después de la pandemia vienen con menos virus que los niños que nacieron antes de la pandemia, se tienen que reacondicionar al ambiente. Ustedes lo sabían y quisieron nada. Entonces, ¿cómo se puede explicar la problemática que tenemos ahora, producto de esta crisis del virus incisional y que está partiendo? Porque todavía sigue una alerta sanitaria, Jaime. O sea, desde el punto de vista jurídico, el presidente de la República le ordena a la ministra de Salud, en este caso, que prolongue la alerta sanitaria que viene desde febrero del año 2020. Es la misma alerta sanitaria. Este año se hace la pregunta, marzo, pero ya el COVID va de salida. ¿Por qué no mejor terminamos con esta alerta sanitaria? Y el ministerio responde, no podemos terminar, porque a pesar de que el COVID va de baja y están los considerando 16 y 18 de la alerta sanitaria renovada hasta el 30 de agosto, los virus respiratorios están aumentando, el hemisferio norte ha pasado, lo que ya mencioné, ¿no? Está en la explicación que da el ministerio de por qué tiene que prolongar la alerta sanitaria hasta el 30 de agosto y probablemente ahora más aún. Y hace esto considerando. Entonces, nadie puede decir, mire, y eso, la alerta sanitaria da los instrumentos jurídicos al ministerio para contratar personas, para... Se dan cuenta que él mismo acepta que el gobierno sí se ha estado moviéndose, pero según él no, es que el Estado no se ha estado moviendo porque el Estado está haciéndole el trabajo mal. Es increíble cómo te pillan. Poner material para pedirle a las clínicas privadas, exigirle a las clínicas privadas que aumenten su capacidad para que se dejen de operar. ¿Qué van a exigir si no hay plata? Se les debe a las clínicas privadas plata. ¿De dónde le vas a exigir? Si tú le debes plata a tu arrendador, tú le puedes exigir que te quedes 2 o 3 meses. No, el arrendatario te va a sacar
Pero patitas para afuera, si tú te compraste algo, por ejemplo una casa y le dices al banco, es que no tengo posibilidades de pagar, bueno, entonces pásame la casa. No, es que yo te exijo porque yo vivo en mi casa. Po. O sea, así vamos a estar, señor Mañalich. ¿Se dan cuenta las estupideces que está diciendo este hombre? Que pueden esperar por su cirugía para desocupar necesidad de las unidades de tratamiento intensivo. O sea, está ahí escrito como fundamento jurídico. El Ministerio de Salud, que tal vez lo dijo el subsecretario recién, no tuve la oportunidad, Karina, de escucharlo, pero usted lo mencionaba, ¿sí? Esta alerta sanitaria le da todos los instrumentos, no necesita eso otro. dijo. Ya, pero aquí yo tengo algunas dudas respecto de eso, porque decía el subsecretario que desde enero ellos habían mantenido la alerta, ¿no es cierto? Y que eso significaba una liberación de recursos. Pero hoy día también, en la mañana, me tocó entrevistar al subsecretario, ex subsecretario de redes asistenciales, Jaime Barros, que también fue parte de su equipo cuando estaban en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y él decía que la liberación de recursos, porque él trabaja hoy día hace turnos pediátricos también en la salud pública, y él decía que la liberación de recursos no ha sido rápida. Él decía que la liberación de recursos ha ido lento. Entonces una cosa es que se liberen los recursos por decreto y otra es chequear realmente si los recintos están recibiendo esos recursos, ¿no? Sí. A ver, antes que conteste él, les voy a responder algo de cómo funcionan ciertas cosas aquí en Chile. Hace algún tiempo, a ver, el examen mamario a una cierta edad es algo que todas las mujeres no deberíamos hacer. Ok. Para apurar el tema, el Estado saca una ley diciendo, oh, tú ya no tienes que ir a un médico a que te dé la orden del examen, tú vas a hacerte la mamografía y exiges el examen mamográfico y después vas a un médico porque así te ahorras tiempo, te ahorras plata, te ahorras muchas cosas. Adivinen qué, señores. Las mamografías públicas están contadas con los dedos porque las horas son demasiado ocupadas. Por lo tanto, esta ley esta ley iba dirigida justamente al sistema privado. Adivinen qué pasó. Hay una investigación de periodista donde mujeres van y dicen, ya, quiero hacerme la mamografía. ¿Y saben lo que le responde? No, es que usted tiene que ir a un médico. Perdón, pero ante la ley tanto yo puedo hacerme la mamografía sin orden médica. No, es que aquí exigimos la orden médica. Así funcionan las cosas en Chile, esencialmente en la salud privada. Así que, señor Mañalich, antes que diga alguna estupidez que lo va a decir, por favor, recuerde esto, aunque claro, como ya está pregrabado, ya lo dijo, ¿cierto? El doctor Barros no coincidió con nosotros como subsecretario en ninguno de los dos periodos que yo tuve en el Ministerio de Salud, solo para aclarar, y lo que quiero enfatizar es de nuevo lo mismo. Ministro Marcel. ¿No fue tuyo? ¿Seguro, señor? Señor Mañalich. Yo creo que sí. El tema es que usted iba saliendo y él iba entrando. Así de simple. Así de simple. Estamos en una urgencia que significa riesgo para la vida de los niños, de los menores de 1 año. Si efectivamente... En el COVID-19 también teníamos riesgo de vida. Murieron hartas personas y aún así tú no funcionaste como correspondía, señor Mañalich. Se lo vuelvo a recordar. Y todas las veces que sea necesario. Porque gracias a usted murieron gente en su casa, sola y abandonada. Y se había descubierto después que el cuerpo se había hinchado y podrido en sus casas. Y hay muchos niños huérfanos después de eso. Así que no se venga a ser el inteligente y el interesante y el salvador, porque usted no lo es. El doctor Barros tiene razón, ya ha habido lentitud para entregar estos recursos que requiere la alerta Le sanitaria. recuerdo que para el COVID fue declarado el año anterior y usted se demoró hasta julio y junio junio o julio, para decirle al presidente actual en ese momento, que era su presidente Sebastián Piñera, que tenía que tomar medidas contra el COVID. Así que, ¿de qué atraso estamos hablando, señor Mañalich? Y el ministro, la ministra de Salud ha pedido, le rogamos por favor que se apiade de los niños de Chile y entregue esos recursos para poder resolver. ¿Y tú te apiadaste de todos los chilenos cuando tú llegaste tarde con las indicaciones para el COVID? ¿Tú te apiadaste de todos esos chilenos que murieron solamente porque a ti se te ocurrió porque decías que no existía el COVID en Chile? ¿Tú te apiadaste de toda esa gente que nos hubiese muerto menos si usted le hubiese dicho al señor Piñera que había que tomar medidas drásticas desde un principio? No sé, pues, señor Mañalich, de qué estamos hablando.
esta crisis de la mejor manera posible. ¿Cómo colaboramos todos? No cómo peleamos todos, sino que cómo colaboramos para salvar la vida de los niños. Y por eso mismo fuiste corriendo con el modelo a mostrárselo al ministro de Salud en estos momentos. No, ¿verdad que dijiste primero que el ministro de Salud tiene que mostrar su modelo? ¿Verdad? ¿Cómo me puedo olvidar de ese asunto? ¿Cómo soy tan tonta, señor Mañalich? Súper cortito, para ir cerrando. ¿Cuál debiera ser la medida más urgente que debiera tomarse en este momento en particular? Tenemos al senador Matías Walker, que está pidiendo que se decrete estado de catástrofe por calamidad pública en nuestro país para que se liberen recursos también y se puedan integrar la gestión de camas entre el sistema público. Sí, señor Matías, como usted también ayudó para liberar los platas en su momento cuando estuvo el COVID-19 en Chile, de la misma manera. ¿Cómo me encanta cómo exigen cosas cuando ustedes no fueron capaces de hacer exactamente lo mismo? ¿Cierto que sí, señor Walker? Público y sistema privado, a pesar de que esa gestión y esa función ya existe en el Ministerio de Salud. Usted hablaba de un brote epidémico, ya tenemos alerta sanitaria. ¿Cuál debiera ser el siguiente paso y el más urgente, cree usted? Efectivamente, yo creo que no se necesita más ni estados de excepción constitucional ni nada que se le parezca, sino que tenemos ya fundamentos jurídicos legales para actuar. Hay que entregar los recursos y respecto a la medida más urgente, lo más urgente hoy es aumentar la capacidad de camas disponibles con respirador para recibir a niños que van a seguir complicándose por sincicial respiratorio. Bueno, entonces dígale a su bancada, por favor, que suelte la votación en la ley tributaria, pues, señor Mañalich, porque más plata, más camas. Y más plata en el Estado, más capacidad de comprar cosas, señor Mañalich. No sé, a mí me cuadra así. Ahora, si usted piensa que cuadra de otra manera, por favor, dígalo. Hoy día, mañana, hoy día, en la noche, en fin, en las próximas semanas. Eso es lo más urgente. Y lo segundo, hay que insistir, lavarse las manos. Es elemental, hay que lavarse las manos. Segundo, a las mamás que son madres de prematuros y que ya han terminado su postnatal, extenderle el postnatal durante el invierno para que cuiden a sus niños y los saquen de las salas cunas, que es un lugar de peligro de contagio para los niños. Y tercero, por más que les cueste a algunos, tenemos que usar mascarilla, porque los adultos nos contagiamos con sincicial respiratorio y no nos pasa nada, un romadizo ni siquiera. Entonces, ¿por qué insistieron tanto de su lado de político en quitarse las mascarillas? Así porque la gente no se podía ver la sonrisa. ¿Verdad que esa excusa ocuparon ustedes? Pero qué ingenua soy, ¿cierto, señor Mañalich? Nada. Pero los niños... Para un lactante que tiene contacto por primera vez con sincicial respiratorio, esa enfermedad puede ser muy grave. Entonces, por proteger a nuestros niños, cuando yo me subo al metro hay que usar mascarilla. Cuando llego a la casa y hay un lactante menor de 1 año, tengo que usar mascarilla, lavarme las manos, y ese niño tiene que estar relativamente aislado de sus hermanos que vienen de la escuela. Terminar las clases es un dolor que no podemos pasar de nuevo. El niño, si no va a clase, se va a juntar con sus amigos en la plaza y va a traer el virus sincicial igual a la casa. Los niños más vulnerables han sufrido demasiado por el término, y eso, Chile fue el país durante la pandemia que menos clases tuvo. ¿Y eso a quiénes daña? A los más pobres, a los más vulnerables. Es una brecha de daño mental y de daño educacional que no podemos aumentar. Por eso hay que tomar todos los resguardos, Cari, claramente. Así es. Jaime Mañalich, ya, le queremos yo agradecer. solamente diré una sola cosa porque en realidad ya no quiero seguir escuchando a este tipo. Y es lo siguiente. Y espero que lo entiendan porque en realidad a mí me da... Yo vivo en Chile. Y no soy ciega a ciertas situaciones. Y el señor Mañalich es una lacra más grande que hemos tenido en lo que es el tema de salud. Pertenece y es... Yo no tengo problema que seas dueño y que seas director de un centro médico privado. A mí lo que me cabrea y me molesta es que todas las cosas que estás pidiendo las hiciste de forma contraria en su momento. Atrasaste por petición el COVID. No quisiste aceptar que existía una pandemia mundial. Cuando Chile tiene las facultades internacionales en forma en biografía de poder haber detenido la pandemia en su momento. Porque nosotros tenemos cordillera en un lado, tenemos mar en el otro y tenemos extremos bien protegidos. Así que, señor Mañalich, antes de dar ideas a su manera, tendría primero que mirar cómo funcionó su vida o su mandato en su momento. Así que no quiero volver a escuchar que usted dé una apreciación cuando usted en su momento que tuvo que ayudar no lo hizo. Mejor entrega los modelos de números que no sé a dónde lo ha sacado, porque si tú quieres ayudar al Estado, lo ayudas sin tener
que demostrar que yo soy mejor. Da lo mismo, en estos momentos, como usted dijo, son los niños que están sufriendo. Pero por lo que veo te interesa más tu corona de presidente de lo que te están ofreciendo que otra cosa. Ya, chicos, lo siento porque de verdad que me molesta este tema. Nos estamos viendo la próxima semana, ya saben, desde los días viernes de la subsiguiente semana voy a estar entregando las críticas a mi estilo día viernes y día martes 5 los resúmenes de anime. Y recuerden, también les dejaré el link nuevamente. Desde este día sábado empiezan los podcasts de El Harén de las Brujas. Ya mucha honra. Así que si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, nos estamos viendo la próxima semana, ahora ya los días viernes. Que les vaya muy bien. Besos y abrazos. Perdón, un beso enorme, un abrazo fuerte y nos estamos viendo. Bye bye.